Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 2. Mi nombre es Sergio Belmonte y con la ayuda del Señor os voy a guiar en este tema 2 que hemos denominado Llamados a Servir. En él vamos a pretender precisamente traer un poquito de claridad al asunto del servicio cristiano, para que sepamos un poquito más acerca de nuestro llamado al servicio. Los contenidos que vamos a ver en este tema son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar acerca del siervo de Dios, a quien podemos denominar como siervo del Altísimo. En segundo lugar, vamos a hablar del carácter que el siervo de Dios ha de tener, para más adelante hablar de los dones que Dios ha dado a sus siervos. ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas capacitaciones que Dios nos da para poder servirle? En cuarto lugar, vamos a hablar de la Iglesia como una comunidad de siervos. Y en quinto lugar, vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo podemos saber los dones que uno tiene? Vamos a dar una serie de pistas para que podamos conocer los dones que Dios nos ha dado y así poderlos poner en servicio. Bien, pues acompáñame, que vamos a empezar. En primer lugar, con respecto al siervo de Dios, hemos de hacer una pregunta. ¿Tú de quién eres siervo? Esta pregunta has de hacértela a ti mismo y respondértela a ti mismo, pero vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras al respecto. ¿Tú de quién eres siervo? ¿Eres siervo de ti mismo? Porque la Escritura dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Éramos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestras propias ganas de hacer lo que a nosotros nos parecía bien, de seguir las cosas que nos gustan, lo que la cultura nos ha influenciado, de los propios deseos de nuestro corazón. ¿Éramos siervos de eso? ¿Estábamos esclavizados a nosotros mismos? ¿O más bien éramos siervos del diablo? Porque la Escritura dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje habla de las personas que viven en el pecado porque temen a la muerte y quieren vivir la vida a toda velocidad porque creen que la muerte es el final de su existencia. Estas personas son siervos de esa mentira que introdujo el diablo con el pecado. Creen lo que la cultura les dice y viven a toda velocidad porque creen que la muerte es el final. Entonces, en ese sentido, te sirven durante toda la vida en esa vida de pecado. O bien eres siervo de Dios, porque la palabra dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Si hemos sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. La pregunta está, ¿y tú de quién eres siervo? Porque como podemos ver, todas las personas sirven a alguien. Hay muchas personas que hoy en día dicen ser libres, yo no sirvo a nadie, pero es un engaño, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos servimos a alguien. O nos servimos a nosotros mismos y somos esclavos mismos de nuestros propios deseos, o servimos al diablo y vivimos a toda velocidad porque tememos morir, o servimos a Dios porque ahora somos libres del pecado. ¿De quién eres siervo? En nuestro caso como creyentes, la palabra nos dice que así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El texto nos está hablando de antes de nuestra conversión. Éramos precisamente niños, no quizá en edad, pero sí en madurez, y estábamos
esclavos bajo los rudimentos de este mundo, el pecado de este mundo, la cultura, las influencias del enemigo que nos llevaban a ser esclavos del pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el tiempo que Dios había pactado, envió a su Hijo Jesucristo, que por su sacrificio en la cruz nos hizo total y absolutamente libres de ese pecado. Y si nos hizo libres del pecado, ya no somos esclavos de él, sino hijos. Y si hijos, también herederos. A continuación vamos a ver una serie de principios que todos los siervos de Dios debemos considerar a fin de llevarlo a la práctica y mejorar nuestro servicio a Dios. En primer lugar, hemos de considerar que el siervo de Dios no es alguien exclusivo dentro de la comunidad de creyentes, sino que cada creyente es constituido un siervo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunas personas que piensan que los siervos de Dios solamente son algunos hermanos elegidos dentro de la iglesia, pero esto no es así. Los siervos de Dios somos todos y cada uno de los creyentes, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que acaba de convertirse y entregar su vida a Jesucristo, hasta el que lleva 30 o 40 o 50 años en la vida cristiana. Tanto Tito como Romanos como Santiago, los pasajes que podemos ver en imagen, habla de Pablo haciendo una presentación en sus epístolas, diciendo que él es Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Estaba al servicio, él se presentaba así, y nos llama a todos al servicio. En segundo lugar, vemos que el siervo de Dios se congrega con los creyentes sin poner excusas. Somos especialistas en querer lo bueno y rechazar lo malo, o querer lo bueno y pensar que lo nuestro, lo que pensamos, es mejor que lo que las escrituras nos dicen. Y ponemos excusas para no obedecer incluso aquellas cosas que van a ser mejor que las cosas que nosotros pensamos que son las buenas. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a poner excusas en el sentido de decir, bueno, pues no tengo tiempo para congregarme, es que estoy muy liado con mi trabajo, con mi vida familiar, o con mis cosas, o estoy estudiando, o tengo un proyecto que sacar adelante y la verdad es que no tengo tiempo, o el trabajo que tengo me coincide con las reuniones, o cosas así. Hay también quien puede decir, es que yo prefiero no ir a la iglesia porque en la iglesia hay mucha hipocresía. La iglesia está constituida por hombres que al final también mienten, también pecan, también, y encima las atrocidades que se han visto a lo largo de la historia, las barbaridades que ha cometido la iglesia, incluso la católica, dentro de nuestro propio contexto cultural. Y hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia ni quiere congregarse por esta razón. Y en base a esta razón, prefieren buscar a Dios a su manera. No, yo es que quiero buscar a Dios a mi manera y no hago mal a nadie. Pero todo esto no dejan de ser excusas. Porque la palabra nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si dices que no tienes tiempo para congregarte, deberías examinarlo porque la palabra te insta a que te congregues. Porque ¿con quién vas a compartir tu fe ahí fuera? ¿Hablarás de Jesucristo ahí fuera con la gente que no quiere conocer de Jesucristo y que directamente le ha rechazado? Obviamente, si es para evangelizarles y compartir con ellos el Evangelio, estupendo. Pero ¿y qué pasará una vez que ya hayas compartido el Evangelio si no quieren seguir hablando de Jesucristo? ¿Cambiarás la fe cristiana por el hablar de fútbol, el hablar de cosas de ocio o de cultura? Al final, el deseo de Dios es que sus hijos se congreguen, porque en la congregación también está la protección, porque todos los hermanos compartimos nuestra misma fe, hablamos de los milagros, de las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros, y eso nos protege, porque si estamos en medio de ambientes nocivos y tóxicos en los que se habla de Dios de una forma extraña, o a veces incluso se insulta o blasfema, o se habla de política constantemente y se envenena nuestra mente al ver los errores de las personas que nos rodean, etc., etc., eso nos puede contaminar, puede generar en nosotros raíz de amargura y desviarnos de la fe. Por eso la congregación es
un medio que Dios nos da para proteger nuestra fe y para compartir también esa fe y esas cosas que Dios hace con nosotros y en medio de nosotros. Ahora, si tu excusa ha sido que en la iglesia hay mucha hipocresía, Jesús mismo nos dijo que examináramos la viga que hay en nuestro ojo antes que mirar la paja que está en el ojo ajeno. Claro que en la iglesia y en tantos otros lugares hay personas que se equivocan. De hecho, en la iglesia debería haber menos personas que se equivocan porque los cristianos verdaderos deberíamos buscar la santidad de Dios, apartarnos de la mundanalidad y dedicarnos y consagrarnos a nuestro Dios santo y perfecto. Pero por desgracia no somos perfectos todavía. En nuestro ADN sigue habiendo pecado y sigue habiendo esa inclinación a hacer lo malo. Pero nosotros no somos llamados a criticar la hipocresía que podemos observar o criticar el pecado de los demás, sino a examinar nuestro propio pecado. Ahora, si tú eres de los que piensan que prefieres buscar a Dios a tu manera, ¿no será que de alguna forma tú eres tu propio Dios? Como dice la palabra, su Dios es su estómago. ¿Qué quiere decir esto? Tu propio Dios es el que tú te has creado a tu imagen, a tus necesidades. Yo quiero un Dios que sea bueno conmigo y que me perdone absolutamente todo sin que le importe lo que yo haga, sea bueno o sea malo. Un Dios que me bendice, un Dios que me cuida, un Dios que me protege, pero un Dios que no me pide cuentas si peco. ¿No será acaso que es el Dios al que sirves el que tú te has generado en tu mente? Porque una cosa es el Dios que uno se genera en su mente y otra cosa es el Dios que revelan las Escrituras. El Dios que revela las Escrituras es un Dios santo. Es un Dios bondadoso, por supuesto que sí, pero es un Dios justo. No tolera el pecado en absoluto. ¿Tolerará tu vida de pecado sin disciplinarte? Entonces, todos somos siervos de Dios, no pongamos excusas de cara a nuestra congregación con el resto de creyentes, bien sea en la iglesia, bien sea en nuestro tiempo fuera de ocio, con hermanos, visita a sus casas, tiempo con ellos, etc, etc. En tercer lugar, vemos que el llamado a ser siervo de Dios solo es opcional antes de la conversión. ¿Por qué es opcional antes de la conversión? Porque en el momento en el que somos cristianos, se supone que somos ya siervos directamente. Como dice el texto que vamos a leer en Romanos 11:29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. El llamamiento de Dios, el llamamiento al servicio, los dones que Dios nos da son irrevocables, es algo que Él nos da y que ya no se puede poner excusa, hay que utilizarlo, hay que servirle. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado y que debemos atender diligentemente. En cuarto lugar, vemos que el siervo de Dios recibe capacitación para su servicio. Tal y como vemos en esta traducción, dice, es Dios quien nos capacita, junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y lo interesante de este texto es que es Dios quien nos capacita. Nosotros no somos siervos de Dios porque seamos más inteligentes, porque parezcamos mejor o tengamos más estilo vistiendo, porque tengamos más aptitudes o seamos más elocuentes. Somos siervos de Dios porque Dios nos hace sus siervos y porque es Él el que nos da la capacitación para hacer un buen servicio cristiano. En último lugar, vemos que el siervo de Dios hace las buenas obras que Dios ha preparado para él y pone diligencia en el servicio porque el mal servicio tiene consecuencias. Dice la palabra de Dios que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. De alguna forma, Dios ha preparado una gran lista de cosas buenas para que podamos ir haciéndolas durante este caminar cristiano, para darle gloria a Él y para edificar y sentirnos edificados. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, para que nuestra manera de vivir las reflejase.
Por supuesto, las personas que son llamadas a las buenas obras tenemos que poner diligencia en el servicio, porque el mal servicio tiene sus consecuencias. Vemos, por ejemplo, el pecado de Nadab y Abiú, o vemos también el de Safira y Ananías en el Nuevo Testamento. Vemos que Dios había establecido una serie de normas para los que le servían, y vemos cómo estas 4 personas ignoran la seriedad del servicio y hacen un mal servicio. En consecuencia, tanto Nadab como Abiú, como Ananías y Safira, caen muertos por la ira de Dios, ¿no? Porque no han servido diligentemente. Y esto es un mensaje de advertencia también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para que los siervos del Señor nos tomemos de una forma responsable y diligente nuestro servicio a Dios. En segundo lugar, vamos a hablar del carácter del siervo de Dios. ¿Cuál es el carácter que un cristiano debe tener? Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está hablando de ese deseo de dominancia que podemos observar en las naciones, en quienes nos gobiernan, incluso en nosotros mismos a nuestro nivel. Yo siempre quiero ser mejor que mi compañero de clase, quiero ser más rápido, quiero ser más inteligente, quiero ser más fuerte, quiero tener más popularidad, quiero tener más posesiones. Cuando soy hombre quiero tener más que mi vecino. Cuando tengo algún tipo de cargo quiero tener más que mi compañero que ocupa otro cargo. Y así constantemente. El presidente de un país quiere llegar a lo más alto, quiere tener más poder, más influencia que el de otros países. Por eso muchas veces los países van a guerras, por deseos de dominio, de posesión, de poder, de autoridad. Pero Jesús nos dice que el que dentro de nosotros quiera hacerse grande, ese será el que sirva a todos. Porque Jesús nos enseñó en primera persona que Él no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida, para darla si fuera necesario, en rescate por muchos. Ahí vemos una imagen de alguien lavándole los pies a otra persona, cosa que Jesús hizo entre medio de sus discípulos, y es un claro ejemplo, una buena ilustración de cómo ha de ser nuestra vida, entregada al servicio a Dios y también hacia los demás, sin esperar ni desear ningún tipo de dominio ni pago por esa buena obra, por esa obra altruista que Dios pone en nuestro camino. Dice la palabra de Dios también que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad debemos estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, sin mirar nosotros mismos por nuestro propio bienestar, sino cada cual también por el bienestar de los demás. Debemos ser humildes, no creernos mejor que los demás, buscar el bien de los demás incluso por encima de nuestro propio bienestar. Finalmente dice: y todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto quiere decir que nuestras obras deben estar motivados en el deseo de dar gloria a Dios, por quien Él es, por lo que de Él hemos recibido, y no para que los hombres nos vean, nos estimen o nos glorifiquen. Conclusiones al respecto. El siervo de Dios pone a Dios y a los planes de Dios por encima de absolutamente todo lo demás. El siervo de Dios sirve a las personas que le rodean, así como hizo Jesús. En tercer lugar, vemos que el siervo de Dios es humilde y no se cree mejor que el resto. En cuarto lugar, el siervo de Dios rechaza las contiendas y los deseos de dominio entre las personas y busca amar a los demás en el camino de la paz, haciendo el bien. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, aquellos que promueven la paz y no la contienda. En último lugar, el siervo de Dios es conocido por su amor
hacia los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo Jesús, si os amáis los unos a los otros, si hacemos lo mejor que podamos a los demás. El siervo de Dios tiene la motivación de dar gloria a Dios de todo su corazón. Amamos al Señor sobre todas las cosas y nuestra motivación es que Él sea conocido y que Él sea exaltado. En tercer lugar, los dones que Dios da a sus siervos. Vamos a ver, ¿qué es un don? Si nos preguntamos qué es un don, una definición bastante acertada y completa sería la siguiente. Un don es un regalo que Dios da a las personas en forma de una capacitación especial, una capacidad especial, o una habilidad cotidiana, o un talento, o la provisión natural de bienes con la finalidad de contribuir al desarrollo del plan de Dios en la tierra, bien sea de forma natural o sobrenatural. Entonces, vemos que un don es algo que Dios nos da y que tiene la finalidad de desarrollar el plan de Dios en la tierra. Y para que este plan de Dios se desarrolle, se puede llevar a cabo de manera natural o sobrenatural, es decir, fuera de lo que entendemos como las leyes de la naturaleza. Ahora, ¿quién puede recibir los dones? Según la definición de un don, lo pueden recibir tanto los creyentes como los incrédulos. Y esto puede ser chocante, porque ¿cómo podemos decir, bueno, y los que no son creyentes, cómo pueden recibir dones por parte de Dios? Muy bien, pues vamos a verlo en un esquema que nos va a clarificar el asunto. Hay diferentes tipos de dones, unos que reciben los incrédulos y otros que recibimos los creyentes. Algunos pueden ser compartidos, por ejemplo, las posesiones materiales y ciertas habilidades y talentos pueden ser dones compartidos. Luego tenemos los dones ministeriales, los dones de servicio y los dones espirituales. Los dones ministeriales, Efesios 4:11, cuando dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales, un llamamiento al servicio de una forma especial. Vemos también los dones de servicio, como son enseñar, instruir, administrar, presidir, etc., que son dones de servicio para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de la Iglesia. Y en tercer lugar, vemos los dones espirituales, que son las manifestaciones sobrenaturales, como son, por ejemplo, las sanidades, los milagros, la fe, hablar en lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría, etc. Está en 1 Corintios 12, del 1 al 11. Todos estos son los dones que hay. Ahora, ¿cómo los organizamos? En primer lugar, vemos que las posesiones materiales, el tener más o menos dinero, el que a nivel económico las cosas vayan bien, eso es un regalo que Dios puede dar incluso a los incrédulos. Hay muchas personas que no creen en Dios, pero han sido bendecidos con muchos dones materiales. Otra cosa diferente es lo que cada uno haga con esos regalos que Dios les da, con esas posesiones que Dios les da. Pero también tanto incrédulos como creyentes tienen habilidades y talentos. Habilidad para el dibujo, para algún tipo de arte, habilidad para el deporte, habilidad para el cálculo, el talento de hacer cine o el talento de ser creativo. Hay personas que son incrédulas y tienen muchas habilidades en este sentido. Grandes deportistas, grandes científicos, personas muy inteligentes, han recibido dones también. Pero luego hablamos de los dones que solamente tiene el cristiano. Por un lado, los naturales, los ministeriales, los de servicio, pero también las posesiones materiales y sus talentos naturales. Estas son las cosas que Dios da de forma natural. Pero luego tenemos los dones sobrenaturales, que son aquellos espirituales que sirven para manifestar la gloria de Dios de una forma sobrenatural, de una forma más allá de la comprensión humana o científica. Alguna consideración acerca de los dones. En primer lugar, Dios da los dones a los hombres para la gloria de Dios y no para que se nos suba a la cabeza el éxito. Lamentablemente se pueden observar que no en todos los casos esto es así. Dios no da los dones a sus hijos para que sus hijos o para que aquellas personas que los usan
se crean mejores que los demás, sean más importantes o reciban algún tipo de beneficio económico por ello. Dios ha dado los dones a los hombres para la gloria de Dios, para que vivamos en agradecimiento a Él, y no para que ese éxito que se va a cosechar, inevitablemente, se nos suba a la cabeza. En segundo lugar, perdón, vemos que los dones han sido dados de forma específica para tareas específicas, pero nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que los demás. Y vemos que los dones se han sido dados para la edificación de la iglesia, para que las personas incrédulas se puedan convertir. En ningún caso los dones se dan para buscar show. Lamentablemente, cada día prosperan o proliferan más las iglesias en las que se busca más hacer show que el dar gloria a Dios. El uso de los dones. Vamos a hacer una comparativa entre lo que consideramos un buen uso de los dones y un mal uso de los dones. Un buen uso de los dones sería ser temeroso de Dios y usar los dones para su gloria, teniendo a Dios como el centro de todo. Señor, tú me has dado esto y esto lo uso para tu gloria. Ahora, un mal uso sería ser imprudentes y colocar a la persona en el centro como si fuéramos las estrellas del momento. Bueno, voy a ir a tal iglesia porque en tal iglesia está el apóstol no sé qué o el predicador no sé cuántas, que es el centro del culto, es el centro del tiempo, porque va a hacer milagros, porque va a hacer sanidades, porque va a hacer muchas cosas. Vamos a ir a verle. Eso es un mal uso de los dones, cuando esa persona se expone a ser el centro de ese culto, de ese tiempo de milagros. Un buen uso sería derivar ese reconocimiento recibido por los hombres a Dios, quien es quien da el don. Inevitablemente, cuando entre nosotros suceden dones, las personas tendemos a ver qué persona es la que impuso las manos, qué persona es la que oró para que el milagro se hiciese, o qué persona es la que predicó o dijo palabra de profecía que provocó un cambio en la iglesia. Las personas que observan estas cosas tienden a dar un reconocimiento a esa persona que hay ahí, a ese instrumento que Dios ha utilizado. El buen uso de este don en este caso particular es recibir ese reconocimiento y elevarlo a Dios, reconocer que es Dios el que ha dado ese don. Un mal uso, en este caso, sería aceptar el reconocimiento que los hombres dan como si la autoría de ese don o de ese milagro fuese nuestra, para glorificarnos nosotros mismos, para vanagloriarnos nosotros mismos, para que los demás pudieran ver que de alguna forma somos nosotros quienes están detrás de ese milagro. Esto sería una mala práctica. En tercer lugar, vemos que ver a los demás como superiores a uno mismo y a la Iglesia como un cuerpo unido es hacer un buen uso de los dones. Servimos a los demás porque somos un cuerpo y estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Sin embargo, hacer un mal uso es usar los dones para demostrar que somos más o mejores que aquellos que no usan sus dones. Creer que somos mejores que los demás porque hemos impuesto las manos, o creer que somos mejores que los demás porque hemos orado con fe y el Señor les sanó o el Señor hizo el milagro, creer que somos más es un error, es una mala práctica. En cuarto lugar, hacer un buen uso de los dones es hablar en lenguas en orden y con prudencia, como el apóstol Pablo decía. Sin embargo, el mal uso de los dones, tanto de las lenguas como de los demás, para demostrar que somos más o mejores que aquellos que no hablan en lenguas, es un mal uso de los dones. En último lugar, usar los dones para la edificación de la iglesia y testimonio de los incrédulos es un buen uso, porque es la finalidad y es el propósito por el cual Dios nos ha dado los dones, para que la iglesia crezca en su capacidad de entendimiento, de dar gloria a Dios, y sirva para testimonio a los incrédulos de que hay un Dios todopoderoso que está pendiente de nosotros, y puedan creer así que Él es real y puedan arrepentirse de sus pecados y venir a la fe verdadera.
Sin embargo, usar los dones para aumentar la audiencia de la Iglesia y que nuestras reuniones sean más populares es un mal ejemplo, es un mal uso de los dones. El uso de los dones. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Procurad, pues, los dones mejores. Un buen consejo. El apóstol Pablo nos está diciendo que dentro de todos los dones que hemos visto, busquemos los mejores, busquemos la excelencia. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo no está diciendo que el hablar en lenguaje angelical sea malo. El apóstol Pablo no nos dice que tener profecía, que entender los misterios y la ciencia, que tener fe, no, no te está diciendo que sea malo. El apóstol Pablo nos está diciendo también que dar de comer a los pobres, hacer bien a los demás, no es malo. Claro, todo esto es bueno, por supuesto que es bueno. Pero está haciendo una comparativa entre estas cosas y el amor. Y nos dice que sin amor, nada tenemos. La conclusión que Pablo está diciéndonos es que sin amor, nada somos. Pero sin amor, nada tenemos. Y sin amor, de nada me sirve. En sí mismo yo no soy nada si no tengo amor. Aunque tenga muchas posesiones, no soy nada, no tengo nada. Y aunque haga muchas obras, de nada me sirve hacer todas esas obras si no hay amor por detrás. El camino más excelente, el que Jesús nos marcó, es el camino del amor, al prójimo y a Dios sobre todo. En cuarto lugar, vamos a ver que la Iglesia es una comunidad de siervos. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esto mismo. En primer lugar, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Somos muchos los miembros de la Iglesia? Por supuesto que sí, pero todos somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo, tal y como vemos en esa ilustración. Pero también nos dice, pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, mismo que estamos viendo anteriormente. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El pasaje nos está indicando que nos necesitamos los unos a los otros. El ojo no es más que la mano, el ojo necesita la mano, porque el ojo puede ver pero no puede tocar, y la mano puede tocar pero no sabe dónde tocar, necesita la dirección del ojo. Todos nos necesitamos, y todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular, con las cosas y dones y talentos que Dios nos da a cada uno. El tercer pasaje al respecto, que vamos a ver, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo está haciendo una ilustración y nos está tratando a los creyentes como si fuéramos ramas que han sido injertadas en un olivo, en el olivo de la salvación, en el olivo que nutre a Jesucristo. Somos ramas nutridas por la raíz, no sustentamos nosotros a la raíz, sino la raíz a nosotros. Es por la raíz por donde viene la savia que nos da vida y nos mantiene unido a ese olivo. Pero Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús lo dice bien claro,
Nosotros por nosotros mismos no podemos llevar fruto. Aislados de Él, separados de Él y de nuestra comunidad de creyentes, nada podemos hacer. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, separados de la comunidad, nada podemos hacer. Esto deja fuera a todas aquellas personas que creen que pueden ir por la vida de llanero solitario, que creen que hacen la voluntad separados de la Iglesia, la voluntad de Dios separados de la Iglesia. Esto no es así, porque estos pasajes dejan claro que somos un cuerpo de creyentes que hace la voluntad de Dios a través de la Iglesia. Aunque nosotros de forma puntual podamos hacer alguna buena obra en nuestro trabajo, dar testimonio de Dios en nuestra vida personal con nuestros vecinos o familiares cercanos, sin necesidad de tener que llevarles a la iglesia, pero es cierto que tenemos que trabajar todos de una forma conjunta, porque somos un mismo cuerpo, como dice la palabra. Consideraciones. Los creyentes dejamos de ser uno para ser un grupo, de manera que las metas individuales pasan a otro orden de importancia en pos de las metas grupales que Dios nos da. ¿Esto qué quiere decir? Dios nos ha dado unas metas. Tenemos que adorarle, tenemos que evangelizar al mundo, tenemos que edificar la iglesia y tenemos que hacer buenas obras a este mundo para que el mundo pueda conocer de la grandeza y de la bondad de Dios. Esas son las 4 misiones principales que Dios da a la iglesia. El resto de metas individuales que nosotros podamos tener deben estar siempre supeditadas a estas 4 y deben estar siempre subordinadas sin que estas 4 misiones se vean afectadas. Debemos ser diligentes en servir a Dios en estas 4 grandes áreas. La segunda consideración es que Cristo es la cabeza de la Iglesia, sin lugar a dudas. Él es la máxima autoridad, quien nos dirige y coordina todas las acciones a los creyentes como un cuerpo unido. Por medio de su Espíritu Santo, el Señor nos enseña, nos dirige, nos dice qué pasos hemos de dar y en qué dirección. Es importante que sepamos también que nos necesitamos los unos a los otros para llevar a cabo las metas de Dios y evitar así el síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Es el sentirse quemado. Tengo tantas responsabilidades que me siento quemado. No tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mí. Estoy tan cargado y tan cansado que quiero tirar la toalla y abandonar absolutamente todo. Por desgracia, lamentablemente estas cosas pasan más a menudo de lo que debería ser. En la Iglesia todos debemos aceptar y entender que somos una comunidad de siervos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Debemos repartir las cargas de los unos y los otros. Aunque es verdad que debe haber hermanos especializados en áreas ministeriales especiales, como por ejemplo la predicación de la palabra, la dirección o responsabilidad de algún ministerio en particular, el liderazgo de algún grupo en particular, pero es cierto que hay cargas más pequeñas o diferentes, sin restarles importancia, que podemos compartir entre los demás. El ordenamiento de la iglesia, la mayordomía en la iglesia, los sugieres, la asistencia, el seguimiento de los hermanos, el visitar a los enfermos. Todas estas cosas no tiene por qué siempre hacerlas los mismos hermanos. Muchas veces el pastorado, otros hermanos, el liderazgo, tienen tantas cargas que precisamente les pasa esto. Están cansados, agotados, apenas les tienen tiempo para mantener su relación con el Señor. Y debemos cuidar también esto. Debemos tratar de llevar entre todos las cargas para que no haya unos hermanos que llevan una roca tan grande a su espalda que les resulte imposible llevarla. Si cada uno cogemos una piedrecita pequeña, el hermano no tendrá que llevar esa piedra tan grande. En quinto lugar, y para terminar el estudio, ¿cómo sabemos los dones que uno tiene? Vale, yo quiero saber qué dones tengo, qué he de hacer. Aquí vamos a ver una serie de consejos. Y tú tendrás que meditar y poner en práctica
para saber qué dones tienes y cómo empezar a ejercerlos. En primer lugar, la oración es esencial. Debes pedirle a Dios en oración que te revele qué dones te ha dado, qué es lo que Él espera de ti. Y debes esperar que Él te responda a través de las Escrituras, pero para esto debes mantenerte leyendo las Escrituras, debes mantenerte en el estudio de las Escrituras. Debes esperar también que Dios te pueda hablar por medio de la oración, y para ello debes mantenerte constante en tu vida de oración. ¿O puede Dios revelarse a ti a través de una profecía traída por un hermano? Para ello debes mantener tu vida congregacional. Puede hablarte Dios a través de un sueño, o de una visión, o de una revelación personal, como ya hemos visto otros casos en las Escrituras que ha podido suceder. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de manera que debes esperar que Dios te hable cuando tú le estás haciendo estas preguntas tan específicas. Señor, ¿qué dones me has dado tú? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en la iglesia? ¿Cuál es la parte que me corresponde en tu servicio? Y esperar que Dios te hable. Medita acerca de aquellas áreas de servicio que te resultan atractivas. Bueno, pues a mí resulta que me resulta atractivo ayudar a los jóvenes. Me siento muy ligado a la vida de los jóvenes, o me siento muy ligado a la vida de los niños, o se me da bien la enseñanza, o me siento muy ligado a la música. No lo sé, pero debes pensar en qué áreas de servicio te resultan atractivas, para más tarde meditar acerca de esas cosas que se te da mejor hacer. Y cómo, con lo anterior, junto con esto, cómo vas a aplicar esto a las áreas de servicio en las que crees que encajas. Vale, pues me gusta mucho la música, me siento atraído por la música, pero es que he intentado tocar algún instrumento y es que soy torpe tocando un instrumento. Quizá me resulta atractivo, pero no es el mejor lugar donde yo encajo. Pero quizás sí me resulta atractivo trabajar con jóvenes y resulta que se me da bien la empatía, el escucharles, el aconsejar. Quizá esto puede ser un área donde encajo. Quizá por ahí va tu camino. También está bien que estudies los dones que se registran en la Biblia y veas cuáles de ellos hay en ti. Hacer un estudio de los dones implica ver los textos que hemos visto antes, cuando hemos hecho ese cuadro con todos los dones, leerlo tranquilamente, estudiar qué es cada uno, ver cuáles de ellos hay en ti, y también está bien que leas pasajes en los que algunos hermanos han usado esos dones. Hay registros en la Biblia de hermanos que han usado esos dones. Dones de sanidades. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando sana al cojo a la puerta del templo. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y anda, ¿no? Él sana a esa persona. A lo mejor tienes que leer esos pasajes para ver cuáles de estos dones hay en ti. Finalmente, habla con el liderazgo de tu iglesia para que te orienten al respecto. Si tu iglesia la dirige un grupo de hermanos, un presbiterio, un consejo de ancianos, o si es dirigida por unos pastores, una familia pastoral, está bien que hables con hermanos maduros, le expongas tu caso y ellos que te puedan orientar. Siempre está bien. Sí es cierto que es importante que sean personas maduras, el liderazgo o hermanos maduros, para que te den una buena orientación. Muy bien, pues dicho todo esto, hemos llegado al final de nuestro tema. Hemos buscado aclarar un poquito más que la realidad de que todos los creyentes somos llamados al servicio, a un servicio responsable, porque Dios nos ha salvado, porque estamos en deuda con Él, porque estamos en una deuda de agradecimiento, porque Dios ha dado absolutamente todo por nuestra salvación. Y esa buena noticia que Dios ha hecho carne en nosotros, ese corazón cambiado dentro de nosotros, necesitamos compartirlo con los demás para que también otras personas puedan llegar a esa misma situación de agradecimiento en la que estamos nosotros. Pero es necesario que usemos nuestros dones con diligencia, con responsabilidad,
Dios no es un Dios de guasa, ni de espectáculos, ni de shows, aunque sí es un Dios de maravillas, es un Dios de poder. Pero el Señor hace bien las cosas y las hace de una forma responsable. Nosotros somos llamados a imitar su carácter y esa es una de sus características. Es un Dios responsable, un Dios diligente. Hagamos también nosotros lo mismo. Muy bien, pues con la ayuda del Señor y con su bendición siempre, os emplazo a la siguiente semana a podernos seguir en este discipulado cristiano. Os deseo que el Señor os bendiga grandemente. Un abrazo.